A todos agradecerle a Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, a Rafael Yuste, que está desde Nueva York, a Lorena, que veo ahí, a Carolina, a todos los que están invitados, a todas. Entonces, bueno, la idea que teníamos hoy día era poder ir avanzando en este proyecto que es muy importante. Quiero recordar que el proyecto de reforma constitucional está con suma urgencia en la Cámara de Diputados y esperamos que se pueda aprobar luego. Y le damos a la palabra, no sé, Matías, tú quisieras hacer un Matías, pequeño... Matías puede explicarlo. Sí, para que Matías vaya explicando los acuerdos que hemos ido logrando, porque la idea es justamente tener el mayor consenso posible en las distintas indicaciones que estamos discutiendo. Matías. Gracias, presidente, por su intermedio. Tengo problemas con la señal, así que estoy sin video, pero si me permite compartir, tal vez Habilitado, podamos... Matías, puedes compartir. Bueno, como se puede ver, a propósito de la discusión de la semana pasada, en la mesa técnica acordamos que el tema de la promoción del estado de las neurociencias escapaba un poco de la finalidad del proyecto, que tiene en última instancia hacer una bajada de lo que establece la reforma constitucional. En ese sentido, la finalidad que nosotros vemos en este proyecto radica en la protección de los derechos humanos en torno al desarrollo de las neurociencias, y así se establece, tomando un poco la idea de la ley 20.120, eh, el objetivo y la finalidad en el artículo primero de la ley, con el tenor que se establece aquí. No sé si es preferible que se lea. Léela, pues, Matías. Entonces, en el artículo primero establecemos: la presente ley tiene como finalidad proteger la vida, la integridad física y psíquica de las personas en el desarrollo de las neurociencias, las neurotecnologías y sus aplicaciones clínicas. En todo lo no regulado por esta ley se aplicarán las normas de la ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana, o la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud en su caso. Como se puede ver, lo que nosotros establecimos en el artículo primero, aparte de establecer el objeto de protección de la ley, también fue cambiar la norma de base, la norma supletoria en caso de que no estuviese regulado en esta ley las materias que se tratan. Ahí se prefirió establecer dos normas de base, una sobre los derechos y deberes del paciente, en la 20.584, y en materia de investigación científica se prefirió la ley 20.120 por cuanto tendría una regulación más exigente de lo que es el consentimiento informado para este tipo de materia, que se asimila al estándar que se utiliza para la regulación del genoma. En el artículo segundo se establece cuál es la libertad para llevar a cabo los procedimientos propios de las neurociencias, y para usar las neurotecnologías tendrá siempre como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, reconocidos tanto por la Constitución Política de la República como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El Estado velará por el desarrollo de la neurociencia y las neurotecnologías que propendan al bienestar de la persona humana, y asimismo por el acceso sin discriminaciones arbitrarias a sus avances. Como se podrá ver, esto se recoge de los artículos anteriores. El inciso segundo del artículo 2 antiguamente estaba en el artículo primero, que establece no solamente la libertad para el desarrollo de las neurociencias y neurotecnologías, sino también una igualdad en cuanto a acceso a los beneficios que tengan el desarrollo de este tipo de ciencia. De todas maneras, en el inciso primero se mantiene la libertad para desarrollar los procedimientos, ya que esta ley no tiene por finalidad entorpecer el desarrollo de este tipo de conocimientos, sino por el contrario, ajustarlo a los tratados de derechos internacionales y, por supuesto, a los derechos humanos. En el artículo tercero queda pendiente el tema de los datos neuronales.
se mantiene la discusión que habíamos tenido con el profesor Amunategui en cuanto a si lo que correspondía era ver datos neuronales o datos neuronales personales. Esto quedaría pendiente por cuanto va a depender de cómo se regule el artículo séptimo. En cuanto al artículo séptimo, podría utilizar la definición de datos personales, de datos neuronales, perdón, de manera específica para prohibir ciertas actividades con el uso de esto. De lo contrario, se mantendría la división de datos neuronales personales, que de todas maneras se va a replicar más abajo. La definición de neurotecnología se mantiene y las definiciones de los otros tipos de tecnologías que vendrían a ser especies de neurotecnología fueron eliminadas porque no tenían mayor cabida en el proyecto, no generan alguna consecuencia normativa. En el título segundo, establecimos se le da el nombre del uso de neurotecnología y desarrollo de las neurociencias. El artículo 4 establece: toda persona es libre de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida. No obstante, para intervenir a otros a través de neurotecnologías, incluida su aplicación clínica o de investigación, se deberán contar con su consentimiento previo e informado, o en su defecto, con el de quien deba asumir su voluntad de conformidad a la ley, para lo cual deberán presentar explícitamente su consentimiento de conformidad a las siguientes reglas. A. Si el uso es para fines terapéuticos o médicos, se deberá requerir el consentimiento de acuerdo a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud. B. En el caso de aquellas áreas de investigación científica, será necesario aquel consentimiento determinado en la Ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana. Como se puede observar, se decidió por una solución ecléctica en que se diferencia cómo va a ser el consentimiento informado según se trata la finalidad y el ámbito en el que se está desarrollando la actividad con neurotecnología. Si es para fines médicos, se utiliza la ley 20.584. Si es con fines netamente científicos, la ley 20.120, entendiendo que el consentimiento informado tiene requisitos mayores en esta última ley. Además, entendiendo que la ley 20.584 incorpora también los casos de excepción cuando se trata de tratamientos de urgencia, aunque se vislumbra que a la fecha o actualmente es poco probable que se dé este caso. No se descarta que en el futuro puedan darse en que sea de urgencia la necesidad de intervención con neurotecnologías, por lo que se prefirió esta. Quedando también y teniendo en cuenta que la ley 20.584 hoy día está bajo modificación, precisamente porque contempla la restricción en cuanto el consentimiento informado no pueda ser proporcionado por el propio paciente, sino que se trata de personas que tienen algún tipo de incapacidad para darlo. En el artículo 5, sin perjuicio de lo dispuesto de los artículos precedentes, los formularios a través de los que se solicita el consentimiento contendrá la información sobre los posibles efectos de la neurotecnología respectiva y, cuando corresponda, respecto de las normas de privacidad de datos neuronales personales, con la sola limitación de atenerse a lo conocido y a las interferencias con fines preventivos que pueda realizar el médico tratante o quien realice la intervención. Esto es una especificación de las normas que ya están contenidas en la ley 20.584 y 20.120 sobre los estándares que se requiere acceder para poder obtener el consentimiento libre e informado y los formularios que deben manejarse. En el artículo 6, la instalación de neurotecnologías en las personas deberán ser esencialmente reversibles sin perjuicio de las consecuencias de que aquello pudiera tener en cada caso en particular, lo que deberá ser debidamente y oportunamente informado. Esto se trató en la sesión anterior, en cuanto uno de los requisitos esenciales que tenía para el manejo de esto era que fueran reversibles los cambios, que no fueran permanentes, por lo que se estableció explícitamente. El artículo 7 preferimos no discutirlo ahora porque no tiene una redacción aún terminada y estamos en discusión. Pero es el que incorpora básicamente cuáles serían las prohibiciones de utilización de los neurodatos
sin perjuicio de lo cual en el artículo 8 se establece una forma de regulación de los neurodatos personales, asimilándolo a la ley 19.628, que contempla los datos personales y los datos esenciales, utilizando toda la regulación pertinente en el caso de que se trate a través de neurotecnología. En el artículo 9 se mantiene los artículos del proyecto original que modifica la ley 20.120, o sea, perdón, de la indicación del Ejecutivo, que modifica la ley 20.120 para incorporar el concepto de investigación científica biomédica, el concepto de neurociencias y neurotecnología, que es lo que estamos regulando aquí, y hacer aplicable como marco la ley 20.120. Lo mismo en cuanto a los datos neuronales, aparte del genoma humano, teniendo el mismo nivel de regulación. En general, las indicaciones que se establecen a partir del artículo 9 es la modificación de la ley 20.120 para que el marco de esa ley pueda ajustarse a la utilización de neurotecnología. En el artículo 10 se establece una modificación a la ley 19.628 para establecer los datos neuronales, personales neuronales en los derechos y deberes del paciente, y finalmente el artículo transitorio que establece un plazo de 6 meses desde la publicación de la ley para incorporar la nueva normativa. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Yo creo que entonces podríamos ir viendo ya artículo por artículo, ¿les parece? Presidente, Sí. en el chat hay comentarios de Carlos Munategui y de Lorena Donoso que sería bueno que lo revisara Matías a ustedes. Eso. Presidente. Sí. Efectivamente, algo que está puesto en el chat, que es que en el inciso segundo del artículo primero es mejor reemplazar, me parece, el disyuntivo o por el copulativo y, que es algo que ya han advertido. Quizás eso lo podríamos zanjar rápido. Presidente. Juan Antonio, perdón. Oye, mamá, después, quiero agradecer el resumen del esfuerzo que se ha hecho, donde hay temas que están más o menos consensuados y temas que están en discusión. Yo no sé si alguien del Ejecutivo que pueda plantear los puntos de vista del Ejecutivo en función de dónde estarían los puntos de reflexión. No sé si, no estoy con una pantalla que los pueda ver a todos, por eso no sé si es así o no, digamos. Si quieren empezamos dándole la palabra al Ejecutivo. ¿Está Diego? No, señor presidente, habla José Usal acá. Yo soy de la división jurídica del Ministerio de Ciencia y estoy reemplazando a Diego en esta instancia. Le comunico las excusas que él no pudo participar de ella. Bueno, saludar a todos los participantes por su intermedio, señor presidente, y nada, es comentar. Nosotros, a través luego de las reuniones que hemos tenido con los distintos asesores de todos los intervinientes, hemos llegado a los acuerdos que ha señalado Matías. Básicamente, estaríamos solamente con diferencias del artículo 3, letra B, y el artículo 7, respecto del resto de del articulado y de las indicaciones no tenemos ningún inconveniente. Entonces yo propongo que vayamos viendo los artículos que tenemos acuerdo, empecemos por el número 1, y si hay pequeñas modificaciones las vamos incorporando, ¿les parece? Vamos viéndolo. Ya, empecemos. Entonces Julio lee el número 1. La idea es ir dándole la palabra al Ejecutivo. Está Rafael Yuste y Rafael, a los representantes ahí de las distintas universidades que quieran ir tomando la palabra. Así que empecemos. Lee el número 1, por favor, Julio, de nuevo, para que ya vayamos a la idea de votarlo si encontramos que ya está adecuado y que ya representa un poco incorpora la opinión de todos y todas.
Julio, no te veo. Está silenciado, Julio. Gracias, Carolina. Título primero, disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley tiene como finalidad proteger la vida y la integridad física y psíquica de las personas en el desarrollo de las neurociencias, las neurotecnologías y sus aplicaciones clínicas. En todo lo no regulado por esta ley se aplicarán las normas de la ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. La ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud, en su caso. Se ofrece la palabra. Rafael, ¿quieres opinar? Saludos a todos desde Nueva York, presidentes, senadores y asistentes. Tengo comentarios sobre otras partes de esta propuesta, pero de este artículo en concreto me parece correcto, no tengo ningún comentario. Entonces prefiero reservarme los comentarios cuando lleguen los artículos en los que tengo alguna crítica, alguna discusión. Carlos, que está escribiendo en el chat, mejor opine. Don Carlos Munati, muchas gracias, señor presidente. La verdad es que sí, el artículo está bastante bien. Me gusta cómo queda la redacción. Lo único es que si se reemplaza la I, o sea, la O por la I, habría que eliminar el en su caso, porque se aplican ambas. Ese es el único detalle, un detalle pequeño. Nada más, pero estoy en general de acuerdo. Creo que es una buena redacción. ¿Les parece? Si estamos de acuerdo, ¿lo podemos aprobar? Yo estoy medio ciego, estoy buscando unos anteojos. De acuerdo, presidente, por mi lado. Ahí eso es, ahí me gustó. Y uno más grande, por favor. Vamos a tener que poner un límite de edad a los senadores. Ya, gracias. Ten cuidado, no traer joven tampoco. ¿Te parece, Juan Antonio, que lo podamos aprobar? Sí. Entonces, en forma unánime lo aprobamos, Julio. ¿Ya? Aprobado 3-0. Ya. El artículo segundo. Matías, eso, por favor, gracias. La libertad para llevar a cabo procedimientos propios de las neurociencias y para usar neurotecnologías tendrá siempre como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza. Matías, dejaste compartir. Ahí. Que emanan de la naturaleza humana, reconocidos tanto por la Constitución Política de la República como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. El Estado velará por el desarrollo de la neurociencia, de las neurotecnologías que propendan al bienestar de la persona humana y asimismo por el acceso sin discriminación arbitraria a sus avances. Le damos la palabra al Ejecutivo primero, aunque esté de acuerdo, para una formalidad, a Rafael Yuste y después a los que quieran opinar, a Carlos, a no sé, ahí, quien quiera opinar. Señor presidente, nosotros estamos, José Usal, por el Ministerio de Ciencia, estamos de acuerdo con la redacción por cuanto nosotros creemos que va de la mano y en concordancia con el proyecto de reforma constitucional que está pronto a verse respecto a este mismo tema de su regulación en la Constitución. Muchas gracias. Rafael. Yo también estoy de acuerdo, no tengo ningún comentario. ¿Algún comentario de nuestros invitados? Señor presidente. Bueno, me parece a mí que es un artículo me gusta la redacción porque además es muy acorde con el artículo 5º, inciso 2 de la actual Constitución. Me imagino que algo así también va a quedar probablemente en la futura, porque justamente admite, o sea, si los derechos humanos son un límite para la soberanía del Estado, también lo son para el resto de cosas como las neurociencias, como el resto de todo el desarrollo de Chile. Así que me parece no solamente un artículo bien redactado, sino que acorde con una tradición democrática constitucional chilena. Me parece perfecto. Guido. Sí. Guido. ¿Lo doy nomás? Sí, Juan Antonio, por favor. Oye, a mí me gusta
siempre entender el sentido exacto de los mandatos, prohibiciones o permisos, que eso es lo que busca siempre la norma. Entonces, me quiero concentrar en el segundo inciso, ¿qué implica para el Estado propender que todo desarrollo de neurociencia y neurotecnología propenda al bienestar de la persona humana? ¿Qué implica el acceso sin discriminación arbitraria a sus avances? No estoy hablando de la lógica conceptual, porque esto va, claro, o sea, normas que funcionen por muchas décadas, digamos, más allá de cualquier. Entonces, ¿qué es lo que implica al final? O sea, a mí lo que trato siempre de darle un borde a la normativa en términos de que esto sea entendible por todos de la misma manera. Porque no sé cuán fácil, quizá el profesor Yuste podrá ayudarnos, no sé cuán fácil o cuán difícil es detectar y eventualmente, no sé, impedir accesos, o sea, detectar cuando hay una discriminación arbitraria en los avances de determinada neurotecnología. No sé, me suena bien, suena con sentido común, pero no sé si con sentido práctico. Y eso es lo que yo quería plantear, presidente. Rafa, te damos la palabra a ti. Sí, senador Coloma, el segundo inciso yo creo que avanza más un poco la filosofía de la posición del Estado sobre la neurotecnología, pero no desarrolla, no despliega el tipo de medidas que se utilizarían para garantizar el acceso sin discriminaciones arbitrarias. Yo creo que este inciso segundo es más que apunta en la dirección que tiene que tomar el Estado con la neurotecnología, más que describir exactamente cómo asegurar que no haya discriminaciones. Yo creo que esto es una cosa que se tiene que desarrollar más tarde y no creo que sea absolutamente necesario desarrollarlo en este proyecto de ley, porque es una cosa que va a venir más en el futuro, ¿no? Pero pensando en ese futuro, yo sé que es difícil pensar. Sí. ¿Qué podría considerarlo usted hoy día una discriminación arbitraria respecto a un avance de una neurotecnología? Le pongo un ejemplo concreto. Acabo de volver de viaje por la costa oeste, donde me reuní con uno de los billonarios de Silicon Valley, Brian Johnson, tiene una compañía de neurotecnología que acaba de fabricar un casco portátil de escanear el cerebro que posiblemente se venda pues por $50,000 o no va a ser barato, ¿no? Será una cosa muy cara. Y con este tipo de herramienta se puede imaginar que ciertas personas pueden tener una ventaja social porque pueden tener acceso quizá a algoritmos que les ayuden a tener un comportamiento más inteligente, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de aumentación de las capacidades cognitivas de las personas. Entonces, desde nuestro punto de vista, representando al grupo de Morningside, nos parece que el acceso a las neurotecnologías que permitan el aumento de las capacidades mentales de los seres humanos tiene que estar regulado por el Estado de una manera que no haya discriminaciones basadas, por ejemplo, en el estatus económico de las personas o en el estatus social o en el estatus de minorías, por ejemplo. Entonces, nuestra posición es que el Estado se tendría que involucrar en este tipo de neurotecnologías que puedan llevar al aumento cognitivo o mental de la población. Para evitar todo esto, la razón sería para evitar desigualdades, hacer más brechas sociales y desigualdades entre población que tengan acceso a neurotecnología de aumentación, que sean seres humanos aumentados y seres humanos que no estén aumentados. Eso es un poco el espíritu de la discusión detrás de estos comentarios, ¿no? Y siguiendo con eso, por ejemplo, yo no conozco el caso, me encuentro increíble, claro, lo del casco, a aquel que usted refiere. ¿Eso significaría que en función de esta norma el Estado debería prohibir eso? No, yo creo que eso se tendría que desarrollar
la legislación para este tipo de neurotecnologías de aumentación cognitiva tendrían que ser desarrolladas en leyes más específicas, porque va a ser una situación compleja en las cuales habrá mucho territorio gris, que es una cosa que se tiene que dirimir de una manera abierta, democrática y con unas discusiones, como digo, más detalladas. Yo veo este esfuerzo que está haciendo ahora mismo el Senado de Chile con esta ley, este proyecto de ley, es como abrir el tema, pero no cerrarlo. De hecho, esto se va se va a ampliar, se va como a abrir este tema y habrá, supongo, otros proyectos de ley que lo continúen en direcciones concretas. Y en este caso, pues yo creo que la posibilidad del aumento cognitivo del ser humano es una situación tan importante que necesitará leyes específicas, ¿no? Si pudiera opinar de nuevo. Carlos, voy a opinar de nuevo. Muchas gracias, señor presidente. Es que justamente es muy interesante el casco este de Brian Johnson, porque, bueno, de hecho pueden verlo en el podcast de Lex Fridman, que salió hoy día en la mañana. Es muy interesante porque se ve cómo opera, exactamente qué es lo que hace, lo describen técnicamente. Es muy interesante. Probablemente es un primer paso bastante importante hacia poder mapear realmente qué es lo que hace un cerebro en la vida real. Ahora, lo que a mí me gusta de este artículo es justamente, del inciso segundo del artículo, es nuevamente que está muy inmerso en nuestra tradición constitucional. Dice, por el acceso sin discriminaciones arbitrarias. El contenido preciso de la discriminación arbitraria está dado en nuestra tradición constitucional por la interpretación tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema del artículo 19, número 2, que es el que prohíbe la discriminación arbitraria. ¿Qué es una discriminación arbitraria? Se discrimina cuando se hace una diferencia. Y la discriminación arbitraria es una diferencia sin razón, contraria a derecho. Hay ciertos criterios que son, por supuesto, de por sí discriminatorios. Si dijéramos, qué sé yo, vamos a aplicar esta neurotecnología solo a las personas de ojos negros y no a las personas de ojos azules. Eso es discriminatorio. Sería una discriminación de raza, una discriminación de sexo. Hay varios criterios constitucionales de discriminación. ¿Cuáles van a ser los que van a quedar en una nueva constitución? Bueno, eso está abierto a la Asamblea Constituyente. Pero hay una larga tradición. O sea, cuando pone discriminaciones arbitrarias me parece particularmente bien redactado, porque conecta con una tradición constitucional antigua, que tiene muchos años, que tiene una jurisprudencia abundante. En tribunales se sabe exactamente hasta dónde llega una discriminación arbitraria. Hay criterios que son de por sí discriminatorios y hay otros criterios que no lo son de por sí, pero pueden serlo en un contexto. Entonces, ¿qué va a ser una discriminación arbitraria en materia de neurotecnología? Eso se tendrá que ir zanjando paulatinamente según vaya avanzando la tecnología. Les voy a dejar en el chat en todo caso el podcast porque en realidad es entretenido. Por si le quieren pegar una mirada. Muchas gracias. Disculpen que intervenga. Carlos, manda el podcast, por favor, para que lo puedan ver los que tengan interés. Pero yo lo que creo es que siempre uno debe pensar que lo que estamos viviendo en materia de neurotecnología es un punto de partida y no un punto de llegada. A mí me parece que eso es fundamental, comprender que estamos como en la edad de piedra de la neurotecnología, pero esto va a avanzar a velocidad exponencial. Porque la misma neurotecnología está desarrollando la inteligencia artificial, que a su vez permite un desarrollo gigantesco de las neurotecnologías, y hay una relación virtuosa entre las dos, una verdadera sinergia. Y por lo tanto los avances que van a haber en espacios de tiempo muy breves van a ser también gigantescos. Y lo que no puede estar en la humanidad es puesta a una situación de castas, porque lo que señala Rafael es que pueden haber castas. Ya hoy día una persona que tiene 10 puntos de coeficiente intelectual más que otra, ya hoy día eso constituye una brecha gigantesca. Viven más esas personas, tienen menos enfermedades, son más ricos, tienen una mejor calidad de vida, tienen menos problemas de droga, de alcoholismo, de adicciones. Pero aquí lo que estamos hablando es que pueden haber diferencias gigantescas, de 100 puntos de CI, de 200 puntos de CI, y por lo tanto habría una casta de seres superiores y otra de seres inferiores.
y se podría dar esta idea de una superraza que esté limitada a aquellos que tienen la posibilidad de acceder a esta super neurotecnología. Entonces, yo creo por lo menos que el establecer el principio, como ahí se ha señalado Carlos y Rafael, porque nosotros no estamos estableciendo aquí cómo se va a hacer. Esto es un mandato que se da al conjunto de las instituciones del Estado, que tienen que velar porque no se puedan generar arbitrariamente estas brechas. Porque si esas brechas se generan, estamos hablando de dos mundos. O sea, el fin del humano, en primer lugar, como lo conocemos, será otra cosa, será un poshumano, pero ya no es Homo sapiens. De hecho, yo creo que la diferencia que Homo sapiens tiene con Homo erectus y con Homo habiliti es genéticamente ínfima, y seguramente en términos de desarrollo intelectual posiblemente tampoco es una brecha tan grande. O sea, podríamos tener brechas que sean muy superiores a las que nosotros tenemos con los gorilas o con los monos, o para qué decir, con una planta, en términos de una inteligencia como la conocemos. Entonces, a mí me parece que este es un tema muy central en la discusión, por lo menos para establecerlo, porque ya tenemos la experiencia de Elon Musk, pero esto tal vez es mucho más osado que leer el cerebro y generar capacidades neuronales aumentadas. O sea, ambas situaciones yo creo que son muy complejas y que tienen que tener un marco, al menos de marco ético de regulación. Entonces yo por lo menos creo que es muy importante ese punto. Pero agradezco la pregunta de Juan Antonio, porque creo que sirve para a todos un poco involucrarse más profundamente en esta discusión. Y esto, yo insisto, va a ser muy rápido. De aquí a 10, 15 años vamos a tener situaciones que nos van a obligar a regular. Bueno, yo propongo que si estamos de acuerdo lo aprobemos. Puesta en votación, senadora Goich, artículo segundo. A favor. Senador Coloma. Senador Coloma. Don Juan Antonio. Gracias. Señor presidente. A favor. Aprobado 3-0 entonces. Vamos al artículo tercero. Matías, por favor, puedes compartir. Matías, gracias. Para efectos de esta ley, se entenderá por A. Neurotecnologías, conjunto de dispositivos, métodos o instrumentos que permiten una conexión con el sistema nervioso, el registro de la actividad cerebral y de la información proveniente de ella. B. Datos neuronales, aquella información obtenida de la actividad cerebral, tanto consciente como subconsciente, cuyo acceso está dado por el uso de neurotecnologías. Le damos la palabra al Ejecutivo, hagamos el mismo procedimiento, porque el Ejecutivo, a pesar de que está de acuerdo, le explique después Rafael si tiene o no tiene comentarios. Y después... Perdón, señor presidente. Respecto al artículo tercero, habíamos quedado que no se iba a discutir en esta oportunidad porque no habíamos llegado, todavía estábamos discutiendo los asesores respecto a esto en relación con el artículo séptimo. De acuerdo, entonces, Julio, continuemos con los que veamos solo los que tenemos pleno acuerdo para que podamos ir Artículo cuarto, entonces, título tercero del uso de la neurotecnología y desarrollo de la neurociencia. Los asesores me indican si hay algún artículo que yo vaya a dar lectura y con el cual requiera posterior elaboración a fin de no leerlo. Artículo cuarto. Toda persona es libre de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida. No obstante, para intervenir a otros a través de neurotecnologías, incluidas sus aplicaciones clínicas o de investigación, se deberá contar con su consentimiento previo e informado, o en su defecto, con el de quien deba suplir su voluntad de conformidad a la ley, para lo cual deberá prestar explícitamente su consentimiento de conformidad a las siguientes reglas. A.
Si el uso es para fines terapéuticos o médicos, se deberá requerir el consentimiento de acuerdo a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a su atención de salud. B. En el caso de aquellas áreas de investigación científica, será necesario aquel consentimiento determinado en la Ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma y prohíbe la clonación humana. Matías, ¿eso es todo en cuanto al cuarto? Eso es todo, señor presidente. Bueno, se ofrece la palabra al Ejecutivo, a Rafael después, y después dejamos abierta. Señor presidente, para nosotros era muy importante este artículo, lo relacionado del consentimiento. Nosotros estamos de acuerdo con la actual redacción, por cuanto tanto la ley 20.120 sobre investigación científica como la 20.584 tratan de manera bastante detallada acerca del consentimiento. Por lo tanto, lo que nosotros quisimos hacer acá fue no repetir lo mismo que señalaban dichas leyes, sino que solamente hacer la remisión expresa a ella. ¿Por qué? Porque en el fondo, en caso de que se modificase, supongamos, cualquiera de estas dos leyes, y la que estamos actualmente discutiendo no se modifica, podría generar una dicotomía sobre determinados temas. Por lo tanto, optamos en el fondo y estamos conformes en que se haga una remisión para mantener el equilibrio del sistema normativo que rige la materia. Eso, señor presidente. Rafael, ¿tiene interés de intervenir acá? Sí, me gustaría hacer la siguiente precisión. La neurotecnología se puede utilizar para situaciones científicas, para situaciones médicas o para situaciones comerciales. Y según leo este artículo, me da la impresión que aplica la ley existente a las situaciones científicas y al uso médico, pero deja desprotegido el uso comercial de las neurotecnologías. Y este es precisamente el problema de todo. Siempre que la neurotecnología se utilice para un uso científico-médico, se ajustará a las legislaciones existentes y ahí no tenemos ningún problema. El problema es que esta neurotecnología se va a vender como dispositivos de electrónica al consumidor. Y como saben ustedes, estos dispositivos y este tipo de datos están muy desprotegidos por las leyes actuales. Entonces yo creo que este artículo es flojo porque no especifica el problema fundamental, que es el uso comercial de las neurotecnologías. Entonces yo propondría el detallarlo de una manera explícita y empezar un poco a apretar las tuercas para que este uso comercial se ajuste en la medida posible a los derechos humanos y a los derechos de la privacidad personal. Y pongo un ejemplo. El actual reglamento de la utilización de los datos personales prácticamente en todo el mundo y en todas las compañías comerciales tecnológicas utilizan el modelo que se llama de opt-out. Eso significa de hacer optar como digamos a la fuera. Y eso lo han experimentado todos ustedes cuando se conectan a una aplicación nueva en el teléfono móvil y les sale una pantalla donde si quieren utilizar la aplicación tienen que apretar un botón, con lo cual están de acuerdo con todas las condiciones de la compañía. Y allí en esa letra pequeña hay montones de situaciones específicas y ustedes lo que han hecho ha sido opt-out. Han optado no aceptar esas condiciones y no quejarse de ninguna de las existentes. Nosotros, el grupo de Morningside, ha propuesto que para los datos neuronales se utilice el modelo contrario, el modelo de opt-in. Eso significaría que el consumidor o el usuario mantuviera el poder
con respecto a las compañías tecnológicas, de manera que si se quiere utilizar estos datos para una cosa nueva, para cada cosa en las que se quiera utilizar estos datos, ustedes tienen que dar el consentimiento expreso. O sea, es un poco el tornar las tablas, ¿no? En vez de aceptarlo todo, rechazarlo todo de entrada y aceptar las cosas de una en una. Eso es un ejemplo de una sugerencia que se podría empezar a explorar en esta ley chilena de neuroderechos, ¿no? Y con esto acabo. Yo creo que desde mi punto de vista habría que especificar, como digo, la utilización comercial de estas nanotecnologías en un apartado C y habría que empezar a pensar cómo se ajustan este uso comercial de las nanotecnologías a los derechos humanos básicos. Bueno, yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo que justamente todo lo que se haga en materia de investigación y materia terapéutica va a tener una cierta regulación, aun cuando no existiera esta ley. Porque son sistemas que están protegidos en términos generales, la ley va a ayudar, pero el espacio que nosotros tenemos que regular y el que ofrece la mayor posibilidad de externalidades negativas es justamente el espacio comercial. Por ejemplo, este casco de Brian Johnson, que se refiere a esta interfase, que se refiere a Rafael, o todas las interfaces que está desarrollando Elon Musk. Si se comercializan, finalmente la única limitación podría terminar siendo la capacidad económica y no regularla. Entonces yo propongo... Presidente. Yo propongo que en consulta a Rafael, tanto el equipo como los que tengan interés puedan, ya no para hoy día, dejémoslo pendiente, puedan avanzar en una propuesta de regulación. ¿No? Un punto C, como decía Rafael, si les parece. Presidente. A mí me gusta, presidente. Presidente, está pidiendo la palabra la señora Lorena Donoso, el señor Boris Lucero y la señora Isabel Cornejo, entre otros. Lorena, sí. Lorena. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quería comentar sobre esto mismo, que la ley de protección, la ley de derechos del consumidor, en el fondo, deberá tener algún enroque con esta normativa en lo que se señala en relación a la neurociencia como aplicaciones comerciales o de consumo. Y en ese sentido, la ley de protección de derechos del consumidor contiene normas sobre consumo seguro y sobre derechos de información y con la información mínima comercial que deben contener las normas. Entonces, quizás para los asesores la investigación de cómo hacer el enroque debería estar dado hacia esa normativa para que no quedara discordante con el resto de este proyecto de ley que está más encaminado hacia las aplicaciones médicas y de investigación. Pero sí creo necesario hacer el análisis y el vínculo con la normativa de derechos del consumidor. Está pidiendo la palabra que no le hemos dado a Paulina Ramos. No sé, Paulina, si puedes hablar, porque estás con un problema de conexión. Paulina de Universidad Católica. No, mientras se conecta, no sé quién más, Julio, está pidiendo la palabra. Presidente. Isabel Cornejo también, y después don Carlos Munategui. Presidente. El senador Chaguán. Francisco, por favor. No, presidente, completamente de acuerdo con usted en incorporar una letra C. Debiéramos aprobar este artículo, incluso con la letra C ad referéndum, pero tenemos claro y pedirle a Lorena como al profesor Yuste que nos ayuden justamente a redactar esa letra C, pero estamos completamente de acuerdo que no podemos generar un halo de vaguedad respecto justamente del uso comercial de los neuroderechos. Eso era, presidente. Bueno, ¿qué les parece que dejemos aprobados los 2 puntos y a referéndum de revisar la próxima sesión una redacción respecto al punto C? Pero presidente, quiero entender bien lo que es el punto C para estos efectos. Rafael, ¿por qué no les comentas tú al senador
Juan Antonio, que nos ayuda a profundizar un poco en la materia con sus preguntas. Sí. Lo que te refieres, porque yo creo que... De acuerdo. Pero Sí. usemos el mismo ejemplo del casco Boris Johnson, por ejemplo. Sí, Johnson. Sí, o de las interfaces de Elon Musk, que son todavía más peligrosas en ese sentido. Senador, sí, el punto C que propongo yo hay que añadir a este artículo cuarto describiría qué tipo de ley ya existente se aplicaría a la utilización comercial de las neurotecnologías. Porque si se fija, el punto A regula la utilización de fines terapéuticos o médicos y el punto B regula la utilización en áreas de investigación científica. Pero nos hemos dejado lo más importante en el camino, que es la utilización comercial de estas tecnologías, que es precisamente la que nos va a llevar, nos va a traer asociado el 90% de los problemas éticos y sociales de estas neurotecnologías. Este problema de las neurotecnologías, si se limitase solo a la utilización científica o médica, yo no estaría preocupado en absoluto, porque hay una legislación y una ética médica y científica en todo el mundo bien arraigada que regula y protege la utilización de este tipo de tecnologías. Pero el problema son la utilización comercial, porque esta neurotecnología pasa a estar en las manos de las grandes compañías tecnológicas que no se han caracterizado en las últimas décadas por su protección de la privacidad personal o la protección de los derechos básicos de los consumidores. Entonces ahí tendríamos que estar más protegidos desde el punto de vista jurídico. Y Presidente, es por eso que... Sí. O sea, quiero ¿sabes qué? No veo si Guido está ahí, pero es que, ¿sabe, profesor? A mí lo que me pasa es que yo creo que eso está bien resuelto en la primera frase. Toda persona es libre de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida. Ahí está la clave. Lo que ocurre después, o la inquietud suya, es, yo no quiero entenderla que sea respecto al tema del mercado, quiero entenderlo que es más bien respecto a la privacidad. ¿Por qué lo digo así? Porque probablemente el fin terapéutico o médico, yo no puedo descartar que haya un interés por desarrollar productos también comerciales. Si la parte de las vacunas que se han desarrollado a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, tienen, en ese desarrollo hubo también un interés comercial. Entonces, ¿aló? Dale, Juan Antonio. Hubo un interés comercial. Lo que pasa es que lo que yo creo que se está haciendo de buena manera, por eso discutámoslo, es primero definir lo que es permitido. Por eso que este artículo parte de esa estructura, no cualquier neurotecnología, es algo que está permitido. Y eso que establece algunos requisitos, como el consentimiento previo o informado, o en su defecto, el que con la suplencia de conformidad a la ley, de conformidad, y hay reglas, para hacerlo más preciso, en el caso de fin terapéutico o médico, que insisto, puede tener un interés también comercial para generar el producto, o de la investigación. No toda la investigación es altruista, donde yo entiendo, digamos, hay investigación científica que se hace en una lógica, digamos, de crecimiento. Entonces, la inquietud del profesor, yo la veo más que la palabra comercial, por eso ahí podemos tener el punto más respecto del tema de cómo defender la privacidad, que es un tema diferente. No sé si me explico bien, digamos. Entonces hay que buscar quizás un tema en donde la conducta punible, voy a usar punible aunque es de derecho penal para estos efectos, la conducta reprobable no es que se comercialice o no, porque eso puede estar enfocado a lo terapéutico. Lo reprobable es que se afecte a una persona, afecte la dignidad, los derechos, la privacidad. Así lo entiendo, ¿o no? Sí. Sí, senador, entiendo lo que dice usted y tiene lógica, pero considere también el aspecto como simétrico. Si esta neurotecnología se puede utilizar para tres cosas, para fines médicos, para fines científicos y para fines comerciales, y en este artículo se aplican a los fines médicos
una ley existente que regula este tema y a los fines científicos otra ley distinta que regula este tema, pues me parecerá muy lógico en los fines comerciales aplicar, como dice Lorena, como ha comentado Lorena Donoso, aplicar la ley existente de protección de ley de derechos de consumidores y ajustando esta ley en la manera que sea necesario a este tipo de tecnología, que no es una tecnología normal. Esto es la primera vez en la humanidad que una tecnología puede acceder al contenido del cerebro. Entonces, desde el punto de vista formal de este artículo, a mí me parecería bastante lógico el que tenga 3 apartados, cada uno enfocado, arraigando cada uno de estos 3 usos en las leyes existentes en la legislación chilena. Ahora, lo que dice usted de la privacidad personal es absolutamente el problema de fondo. Todo está, yo creo que el problema más importante que tiene toda esta ley es precisamente la defensa de la privacidad mental. Y esto es un problema urgente, como estamos viendo con el casco de Brian Johnson. Estas cosas se empiezan a poder comprar ya. O sea que esto no es una situación de ciencia ficción, los peligros a la privacidad personal, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que tener presente la privacidad personal desde la primera palabra de la ley hasta la última, ¿no? Pero en este artículo en concreto mi sugerencia sería el repartirlo en estos 3 apartados y, como dice usted bien, o sea, la tecnología permitida, la palabra permitida, evidentemente también se podría utilizar para regularlo todo, pero yo creo que no está de más el tener estos 3 apartados que arraiguen en 3 leyes existentes jurídicamente el tema, ¿no? Es que ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que esto es tan complejo que el Estado no está regulando. El Estado no está regulando el casco de Brian Johnson ni ninguna de estas tecnologías porque las leyes van muy atrás. Y hoy día lo que tenemos es una explosión de un desarrollo tecnológico exponencial, gigantesco, pero que no se está haciendo desde los estados, además, ni desde la universidad. Hoy día son las plataformas, ya sean las plataformas chinas o las plataformas americanas, que son las que están desarrollando todo el proceso de innovación más de frontera. Por ejemplo, esto es un chasis privado que desarrolla el casco de Brian Johnson y, por ejemplo, quien está yendo a Marte y va a llevar a millones de personas a Marte no es la NASA, es Elon Musk. Entonces, el mundo cambió y yo creo que es muy importante entender que el porcentaje más alto de todas las innovaciones, de todas las disrupciones que vienen, no van a venir desde fórmulas estatales, sino van a ser instituciones totalmente privadas, como está haciendo hoy día. Las plataformas hoy día, entre ellas las más poderosas, Google, Facebook, Amazon, son los principales líderes en todos los campos de la biotecnología, de la inteligencia artificial, de la biología de síntesis, y además tienen justamente una suerte de monopolio ya de estas tecnologías que puestas en conjunto tienen una sinergia gigantesca porque pueden modificar. Yo creo que este no es solamente un problema que uno lo puede mirar desde la privacidad, porque ya la tecnología está en un punto que puede modificar lo que uno podría llamar el hardware de los seres humanos. O sea, ya puede cambiar la estructura de lo que era inmodificable, que el cuerpo humano puede prolongar la vida, a lo mejor la inmortalidad, puede generar capacidad aumentada. Estamos hablando de temas muy profundos, que es la continuidad de los seres humanos. El esfuerzo que están haciendo estas mismas plataformas para matar la muerte, para establecer un mejoramiento genético, para generar un mejoramiento intelectual, es lo mismo. Lo mismo que se está haciendo respecto a las capacidades neuronales e intelectuales, se está haciendo respecto a la capacidad genética. Entonces, yo creo que por lo menos uno debiera preguntarse si quiere caminar hacia ese poshumano, ¿no? Y sin que haya ningún tipo de regla ni discusión de la sociedad global, de la sociedad y de la humanidad. Porque lo que va a ocurrir es eso, si las instituciones van muy detrás, no logran comprender la complejidad y la magnitud de esto, no hay un ecosistema que sea abarcativo. Si tenemos democracias que no son lo suficientemente complejas, que ni siquiera entienden esto,
Entonces, lo que tiene sentido en esta legislación, que lo que estamos haciendo, gracias un poco al Congreso Futuro, sobre todo a la alerta que nos ha dado el mundo científico, liderado por Rafael Yuste y nuestros científicos y académicos y nuestras universidades, es decir, intentemos generar un proceso que sea contemporáneo al desarrollo de esta tecnología. Esta tecnología es mucho más rápida que nosotros. A lo mejor esta ley en unos pocos años más va a quedar totalmente obsoleta, pero al menos habríamos tenido un intento de establecer un mecanismo que sea comprensivo, abarcativo de lo que estamos hablando. ¿Sí? Yo creo que esto tiene una profundidad gigantesca. Esto es la punta del iceberg, pero lo que viene por delante van a ser este tipo de discusiones. Entonces, a mí me parece que esto requiere de verdad de que se incorpore este otro punto, porque ese va a ser el punto, o si no estaríamos regulando la puntita del iceberg, el 1% del problema. No, o no el problema, el 1% del contexto de lo que esto puede significar. Y a mí me parece que tenemos que también tener una reflexión sobre el 99% de la situación que va a ocurrir. Entonces, de todas maneras, propongo que con Juan Antonio, yo le agradezco a Juan Antonio el punto de vista porque nos obliga a reflexionar, pero yo lo dejaría ese punto pendiente y que tengamos una propuesta de reflexión y de discusión. Ese punto es cierto. Estamos dejando fuera el aspecto más fundamental. Y esto va a empezar a ocurrir a una velocidad acelerada. Y tal vez ya estamos atrasados, podríamos decir, para poder abordarlo. ¿Dejaríamos pendiente, señor presidente? Sí, dejémoslo pendiente porque hay que trabajarlo. Pues no es... Sí. Aunque uno dijera, tenemos que tener un punto C, ese punto C tiene que ser un punto C bien profundo y abarcativo, ¿no? ¿Pasaríamos al artículo 5, si les parece? Presidente. Don Boris Lucero. Perdón, sí, te damos la palabra. Demos la palabra acá al señor Lucero, que habían pedido la palabra. ¿Les parece? Sí, una breve acotación. Además del artículo C, que sin duda resulta relevante, coincido absolutamente. Como investigadores de la Universidad Católica del Maule también nos ha preocupado el que toda persona es libre de utilizar cualquier tipo de neurotecnología permitida. Como aseveración resulta amplia, y me parece que este artículo 4 es muy clave en poder determinar cuál es la proyección que tiene el campo de la neurotecnología en general. Y en ese sentido nos preocupa que, por ejemplo, la sociedad no esté protegida frente a aquellos que puedan acceder a las neurotecnologías, y en este sentido, así como en otras áreas, también es exigible un examen psicológico que asegure que la persona tiene facultades adecuadas para ocupar este tipo de avances, y sobre todo pensando en las neurotecnologías aumentativas. Nos parece necesario incluir este tipo de medidas también, y es por ello que esta primera frase nos resultaría un tanto general y demasiado abierta en términos de la proyección posible del desarrollo neurotecnológico. Señor presidente. Señor presidente. Oiga, háblelo más porque está muy malo el sistema. Aprovecha el silencio. Ya, señor presidente, gracias, senador Coloma. Señor presidente, yo quería, Paulina Ramos, Universidad Católica, en el artículo 3, letra C, siguiendo la argumentación del doctor Yuste, yo no lo limitaría al tema comercial, puede ser, lo dejaría un poquito más amplio. Y en cuanto a la normativa aplicable, también la dejaría y las otras normas correspondientes. Esa era un alcance. Muchas gracias. Doña Isabel Cornejo. Muchas gracias. Sí. Perdón. Ah, Isabel, dale, ya, no te muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que
Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes y también siguiendo la línea de la aprehensión que tenía el profesor Yuste, en señalar que esa área que él llama comercial, a lo mejor en la literatura del neuroenhancement, ¿no es cierto?, que es esta práctica de neurotecnologías para uso lúdico, de personas que no tienen una prescripción para su utilización, ¿ya? Entonces, ese es el amplio espectro que no está regulado y que aún así la ley del consumidor queda con vacíos, porque, por ejemplo, en la literatura del neuroenhancement, como digo, o de neuromejora cognitiva, no solo la farmacológica, todas los distintos dispositivos que están ahí en juego, son utilizados no, por ejemplo, como un dispositivo terapéutico, y si no es utilizado como dispositivo terapéutico y hay riesgo, por ejemplo, del desarrollo, no pueden ser utilizados, porque en el fondo, si no están prescritos para una enfermedad, por ejemplo, estoy hablando para la neuromejora específicamente, simplemente los riesgos quedan a expensas del consumidor, ¿ya? Entonces no se aplica ahí esa normativa, porque, como digo, hay un vacío. Y eso es complicado porque además de que no solo no solo se diferencia, ¿no es cierto?, entre lo que es terapéutico, de investigación, de uso médico, y dejando fuera todo lo que es lúdico, como se dice, el problema es que produce no solo impactos, ¿no es cierto?, en la privacidad, sino que en la esfera de la agencia, dice la literatura especializada. Porque esto, como ustedes muy bien saben, se está estudiando mucho, ¿no es cierto?, en el área anglosajona, por lo que considero que hay que darle una vuelta, ¿no es cierto?, como ustedes bien dicen. Y las matrices regulatorias son muy amplias. Algunas son prohibitivas, yo no estoy de acuerdo con nada prohibitivo, pero sí aquellas que protegen, por ejemplo, su uso en niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, y que también hacen permisivas en general a las personas, pero algunas incluso incluyen el uso de ciertos seguros. Eso quería decir. Gracias. Bueno, yo considero que es un tema apasionante que amerita que le demos más vuelta para, por último, entretenernos un poco en la próxima comisión. Pero yo creo que este tema es un tema de frontera totalmente nuevo. Yo creo que no se resuelve, y yo estoy de acuerdo. La ley del consumidor puede ayudar, pero esto es mucho más vasto que la ley del consumidor. Pero bueno, intentemos generar un marco, porque esta ley además seguramente va a seguir de modelo para muchos otros lugares y muchas otras experiencias, así que tratemos de darle vuelta. Pero Carlos ahí está ansioso. Está ansioso porque, a diferencia de nosotros que estamos en edificios y en el cemento, él está en Tunquén, entonces. Sí, efectivamente, estoy aquí en el campo y bueno, feliz aquí. Bien, un pequeño, a mí porque aquí está el punto. Es muy extraño que nosotros, porque la clave la da el senador Coloma cuando habla de neurotecnologías, de tecnologías permitidas. Es muy extraño que nosotros, para tomar una aspirina, la aspirina pase por un proceso de certificación para su uso humano y sin embargo una tecnología altamente riesgosa no tenga ningún proceso de certificación. Yo creo que sería adecuado hacer una remisión para que exista un proceso de revisión y certificación de estos tipos de tecnologías antes de su aprobación para el uso, que es por lo demás bastante similar a lo que está proponiendo el Parlamento Europeo respecto a las tecnologías de inteligencia artificial consideradas altamente peligrosas. Cuando una tecnología de inteligencia artificial es altamente peligrosa, se está proponiendo, esto está en propuesta por parte del Parlamento Europeo a la Comisión, se la sometería a un sistema de certificación donde se acredite que es segura. Creo que no sería una mala idea hacer lo mismo con neurotecnologías. Someterlas a un proceso de certificación, someterlas a un proceso de declaración de seguridad y una vez declaradas seguras, permitir su uso. Y esto es, yo creo que uno de los puntos que debería estar tal vez regulado acá, al margen del punto C, porque esto debería ser válido para los tres tipos de, sea para fines terapéuticos, o sea, cómo vamos, o sea, un médico no puede recetar un fármaco experimental, pero va a recetar un tratamiento neurotecnológico experimental.
poco extraño. Sea para el caso de la investigación también, ahora tendrá que haber algún tipo de certificación, e incluso para el caso de el uso comercial. Humildemente, esa es mi opinión. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que es un tema muy interesante. Yo estoy de acuerdo con Carlos, pero yo agregaría una complejidad. El hecho que esté debidamente certificada y autorizada no implica que no pueda tener regulación. De hecho, nosotros tenemos muchos en salud. Todo fármaco y toda tecnología y dispositivo de uso médico tiene que tener una certificación y una aprobación por el ISP. Pero además tú regulas su uso. En materia de tabaco también, en materia de alcohol también. O sea, hay muchos ámbitos en que tú tienes productos que están debidamente certificados. Yo estoy de acuerdo contigo que aquí se requeriría, sería muy importante, porque nosotros hemos hablado de permitida, pero esto de permitida, bueno, no hemos hablado nunca de que quién va a permitir, cómo se va a garantizar, cómo se va a hacer un registro de una tecnología que puede tener efectos negativos si no hay un chasis institucional o la capacidad técnica de hacerlo. Bueno, pero si es que hubiera, si que estuviera, eso no opta que tú no debieras tener también ciertas regulaciones respecto al uso. Entonces, yo lo que propongo como un tema muy interesante, y tenemos que reflexionar sobre él, lo dejemos abierto para que discutamos más. Yo no tengo claro, pero me parece que es muy importante esta discusión. Es tal vez uno más importante de este proyecto. Francisco. Además que si uno lee los chats, está más interesante todavía. Uno ve frases, el cambio de personalidad no es reprochable moralmente cuando es beneficioso para el paciente. Ve que es profundo. Hay un montón de temas que están vinculados a esto, que son bien interesantes tener esta información. Y yo insisto que respecto de la palabra permiso está un poquito el eje del tema. No sé si es posible o demasiado naif, pero por ahí debería estar. Señor presidente, cuando se habla de irreversible, hay alguien que va a tener que certificar que eso es irreversible. O sea, podría ser lo mismo que los fármacos sometidos al ISP o a alguna entidad reguladora. Yo creo que esto nos va a ir abriendo otras preguntas más, pero yo y Rafael, tú desde Nueva York también ayúdanos a reflexionar sobre esto. Sí. Bueno, el tema, lo que ha sugerido Carlos, tiene toda la razón del mundo, haciendo eco a lo que propuso el senador. Y una posibilidad es o bien hacer otro artículo en el cual se describa cómo se va a permitir la neurotecnología, y este artículo podría ser una copia parecida al artículo 4 que estamos viendo ahora, con los 3 apartados donde se aplican las 3 leyes existentes, la ley médica, la ley científica y la ley de protección de datos del consumidor, ¿no? Y esto podrían servir tanto para definir qué tipo de neurotecnología se permite o no, como para definir qué tipo de consentimiento es necesario en cada uno de estos apartados, ¿no? Eso sería una manera también de incorporar la propuesta del senador y de Carlos a hacer esta ley más, para que tenga más fuerza todavía, ¿no? Ya, pero ¿les parece, Carolina, Francisco, los demás? Bien. Sí, me parece, agradecerle a Rafael haber hecho el punto. Tengo, presidente, solo para dejar plantear algo simple en el contexto de la discusión que hemos dado. Cuando hablamos de investigación científica, uno desde el sentido común lo tiende a asociar siempre al mundo científico, más académico. Pero la investigación científica también se hace para fines comerciales. Lo dejo planteado para la revisión de los expertos, como entendemos investigación de todo tipo, o para todo tipo de fines, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Que ahí también hay un espacio que me parece puede abordarse con más detalle. Ya, dejémoslo pendiente, pero yo creo que es muy importante y se agradece los comentarios que se han hecho. Sigamos. Permite hacer una consulta desde los asesores para entender bien el mandato de la comisión, porque efectivamente nosotros consideramos que habían algunos usos que no estaban, o algunas intervenciones. Si se fija, el artículo 4 habla de neurotecnologías y lo asocia a un consentimiento para un tipo de intervención, y esta puede ir mediada
si les sirve cronológicamente, hay una etapa previa en la etapa de diseño de la investigación científica y otro para fines terapéuticos o médicos. Ahora, entendiendo que esto se trata del uso de una tecnología, al final se trata de la gestión de riesgo, de cómo podría impactar esa tecnología. Y en la historia nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, del automóvil, en que para utilizar esas tecnologías se requiere ciertas licencias para poder generar. Entonces, si uno quiere dejar una norma de clausura aquí en un literal C, más allá del uso comercial, porque como bien decía la senadora Koch, tanto la investigación científica podría tener una finalidad comercial, nuestra consulta es, habría que generar toda una regulación en cuanto a un órgano certificador, tendría que realizarse cuando se trata de tecnologías que se desarrollen en el país o vengan desde afuera para la certificación, para generar un artículo distinto o establecer aquí el consentimiento, porque el consentimiento informado, nosotros y es el artículo que quedó pendiente en el artículo 7º, lo vinculamos no a la intervención del individuo, sino al uso de ciertos datos que vienen dados por el dato neuronal, y establecimos o pensamos en ciertas prohibiciones para uso de datos de neurodatos, ¿no? Entonces mi duda es si establecerlo como una norma de clausura para el consentimiento, entendiendo que determinadas tecnologías van a permitir la intervención directa a nivel de consumidor y no a nivel en una situación como estaba pensada clínica o de investigación, o establecerlo en un artículo distinto al artículo 4 actual. Presidente, Sí, quizás por favor, Carolina. ahí yo le plantearía a los asesores que, claro, yo entiendo que hacerle un artículo separado implica hacer como toda una definición más gruesa, ¿no es cierto?, más compleja, no sé, más completa quizás podríamos decir. Pero yo le diría que nos ayuden a ver cómo abordamos el problema y después podemos resolver el texto, cómo lo acotamos. O sea, lo que queda claro es que hay un espacio que tiene que ver con el uso comercial, con las intervenciones con objetivo comercial, que tenemos que regular. A mí no me gusta tanto la lógica de la certificación, porque encuentro que eso es ex post y eso deja todo un espacio previo súper abierto. Y una vez que ya está, es súper difícil contener. Eso nos pasa hoy día con un montón de cosas, o sea, no sé, pues elementos tóxicos en los juegos de los niños, que pongamos que es una cosa bastante más simple, ¿no? Entonces, creo que no es todo un tema, no es un tema de certificación, sino que es algo que pasa desde antes, de cómo establecemos ciertos límites éticos, de garantía respecto de cosas inviolables en la persona humana, respecto al desarrollo de neurotecnologías. Entonces, yo no tengo una respuesta para la consulta que nos hacen respecto al mandato, sino que lo pongo sobre la mesa con los criterios para que nos ayuden a ir definiendo un texto y la próxima sesión veámoslo, lo volvemos a conversar. Creo que es un tema lo suficientemente complejo para que probablemente no lo resolvamos solo en la próxima sesión. Presidente, le devuelvo la palabra. Me parece bien lo que dice la Carolina. Damos lectura entonces al artículo 5º, dejando pendiente el artículo 4º. El artículo 5º dice lo siguiente: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los formularios a través de los que se solicite el consentimiento contendrán la información sobre los posibles efectos de la neurotecnología respectiva y, cuando corresponda, respecto de las normas de privacidad de datos neuronales personales, con la sola limitación de atenerse a lo ya conocido y a las inferencias con fines preventivos que pueda realizar el médico tratante o quien realice la intervención. Señor presidente, ¿sí? Si van a agregar un artículo C, este artículo también tendrían que quedar sujeto a revisión, porque como de la forma en que van a, porque se está refiriendo, está dando los dos supuestos anteriores, el consentimiento, y si vamos a tener, como dice el profesor Yuste, una letra C con fines comerciales, en que de alguna forma
No sé, no calza esto, no me calza con con lo que haríamos, tendríamos que dejarlo pendiente a ver cómo queda la reacción del cuarto. Porque está haciendo referencia al artículo precedente, que es el cuarto. Pero son cosas distintas, parece, ¿no? No, es que, senador, lo que pasa es que el cuarto, sobre la base de dos conceptos, la letra E y la letra B. Sí, sí. El 15 hace referencia a eso en cuanto a los formularios para solicitar el consentimiento. Entonces, no sabemos cómo va a venir la letra C, digamos. Esto está bien en relación a lo que ya teníamos. Mi duda es si lo tratamos inmediatamente o lo dejamos pendiente, digamos. No, se puede agregar más letras, digamos. Presidente, son las 4:30 y yo sugiero que podamos quedar hasta acá. Sí. Creo que hemos avanzado, hemos tenido un buen debate, pero vale también además el punto de reflexión, ver el otro texto y ahí que podamos seguir avanzando. Yo estoy de acuerdo, ¿les parece? Rafael, sería bueno si puedes participar en la próxima reunión, Rafael. Sí, yo estaré a partir de esta semana, ya puedo estar en todas las reuniones. Si son los lunes a esta hora, lo tengo ya reservado. Les pido perdón por haberme perdido las últimas 2 semanas, estaba de viaje. Por culpa tuya no avanzamos, para que después no leas. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Oye, y yo contigo para que le demos vuelta un poco al tema, ya para que reflexionemos ahí. Sí. Oye, que se revise bien la palabra inferencia, si está bien o no, porque tiene varias acepciones. Pero eso es para la próxima. Le pido a los ayudantes, consejeros. Vamos a levantar la sesión, se agradece a todas y a todos. Gracias a todos. Gracias por participar. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao.